Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a su autor. Dejaré el link de la historia en la descripción. Sin nada más que decir, empecemos con la historia. Capítulo 4. Texto del capítulo. Octus miró el arma en sus manos con una expresión que rozaba la perplejidad. Estaba fría y pesada en sus manos. Más pesada de lo que esperaba, más pesada de lo que debería. Cuando veía películas en el cine como un auténtico hijo de un florín, siempre le había parecido perfecta en las manos del policía. Parecía que solo eso podría acabar con todas las amenazas, pero era difícil de manejar. Lo aterrorizaba, así que hizo lo que siempre hacía cuando algo lo aterrorizaba. Lo disimuló con una arrogancia pomposa. ¿Qué quieres que haga? ¿Dispararle a esta cosa? Zorik echó un vistazo. Se había agachado en una de las trincheras frontales. Octus Kelreach no sabía mucho de guerra, pero sabía que estar cerca del enemigo no solía ser lo ideal, y se dio cuenta de que eran una de las posiciones más adelantadas en las que se podía estar. El barro pegado a ellos era barro falso, alquitrán acumulado durante siglos que se descompuso en lo más parecido al elegante planeta agrícola al que su padre los había llevado una vez. Fue una experiencia espantosa. Igual que esta, con tantos cuerpos mojados amontonados por un deseo absurdo de ¿qué? Respirar el aire extraño que sentía demasiado ligero en los pulmones. Había estado limpio, aunque a Octus no le había importado. Mucho mejor que este aire. No olía sangre ni a ceniza. No tenía la interminable cacofonía de explosiones y proyectiles de mortero impactando en las pasarelas milenarias. No sabía cuántos gremios quedarían arruinados solo por los costos de reparación, pero le reconfortaba saber que las fábricas textiles estaban en la colmena, tras los escudos. Se habían encargado de ello, algún gran paranoico antepasado suyo. Era difícil sentirse seguro agazapado en la zanja de asfalto, con lluvia ácida cayendo y sin protección para la piel. Temblando junto a gente con la que no se habría codeado ni en su peor día. Aún así, sabía cuándo elegir sus batallas, y la mirada que le había dirigido esa vieja escoria minera cuando le preguntó dónde estar. Había respondido mientras hundía su hacha en la cabeza de algún pobre caballero. Había sido suficiente incentivo para no retomar el tema. Era mucho más fácil escabullirse, sin que nadie lo viera, que lidiar con ese chiflado. Los mineros, todos ellos, nunca podrían tener una conversación sencilla y civilizada. Debería haber escuchado el consejo de su padre de no ir nunca a las viviendas exteriores, pero no, Vermlin solo necesitaba mostrarle las delicias de los pobres. Semejante maldito trono era una tontería, y ahora estaba allí, atrapado con unos mineros de la colmena baja y otras balsas de la grieta, con un arma que no sabía cómo usar en sus manos y un corazón latiéndole fuera del pecho. No ayudó que el pobre Vermlin hubiera volado en pedazos cuando cayó el primer proyectil. De quien se suponía que iba a pedir ayuda si quien lo metió en este lío estaba en las paredes de una casa de recreo. Tanley y Clovis estaban a su lado, bromeando, estaba seguro, a sus expensas. Estaban en un pequeño refugio escondido entre las zigzagueantes trincheras. Su primera noche le dieron una pala y le dijeron que cavara. La única razón por la que permitía tal indignidad, bueno, estaría muerto si no lo hacía. No era tan pretencioso como para no saber cuándo ser pragmático. Agun fumaba uno de esos infernales porros de Io que debió haber robado de uno de los PDF muertos. Estaba frente a ellos en su pequeño refugio, conversando animadamente con los hermanos. No ayudó que le asignaran personajes peores. Puede que este Tane lo haya salvado, pero solo cuando estaba seguro de la recompensa. No le sorprendería si, una vez que las cosas estuvieran en el orden adecuado, el hombre y su vil hermano intentaran secuestrarlo. Bueno, les esperaba una lección. Un hombre de sangre Kelreach no era un blanco fácil. Este Agun Zorik al que lo sometieron era peor. Un viejo enjambre destrozado con una sonrisa alegre y ojos de loco. Luego lo obligarían a pelear con unos niños gremlins. Sabía que la alta jerarquía de la colmena mantendría largas conversaciones con los océanos después de esto. El trono podría incluso pasar al mando de la cruzada si no se cumplían sus cuotas. Nuevo rasguño. Escuchó la voz de Agun y adoptó el tono de voz del viejo minero, tan alegre como siempre. Qué bien, cuántas más cosas tenía entre él.
Se asomó por el borde de la trinchera, algo que admitía que le tenía profundamente cansado, pero esperaba ver alguna bestia grande y fuerte para no tener que estar vigilando a Tane todo el tiempo. Con la mano resbaladiza en el barro, levantó la vista y maldijo. Lo sabía. Las dos figuras que trepaban por tierra de nadie eran niños y oficinistas. El bombardeo seguía siendo intenso, y aunque había pocas probabilidades de morir, volar en pedazos era una posibilidad real. Había visto a una telar perezosa que no se dio cuenta de que un proyectil le había caído encima mientras se dirigía a su puesto. Sus ojos eran azules, suaves como el cielo fresco de aquel mundo agrícola. Los había visto abrirse de par en par, rodeados de un marrón bastante feo, en un último segundo antes de que el motor le arrancara las piernas. Aún la veía, esos ojos horribles, y quería regresar y gritar que corriera y no parara. Negó con la cabeza. Un montón de lavado químico, más escoria de colmena. Eso era todo, tenía que serlo. Bajó la mirada. Le temblaban las manos. Las figuras finalmente se acercaron lo suficiente como para deslizarse hacia su trinchera, a solo unos metros de distancia, y doblaron la curva. Octus las observó con atención. Puede que no le gustara, pero era mejor iniciar una relación cordial si iban a ser sus escudos de carne. Uno era un chico, de unos 17 años. Parecía un tonto con una sonrisa boba, pero tenía los ojos negros, y Octus se detuvo. Un forastero, sus rasgos eran ciertamente bastante extraños. Qué extraño encontrar a un forastero aquí. Por otro lado, el segundo hombre era claramente un oficinista de bajo rango. Sus orejas y nariz grandes, y sus rasgos delgados lo delataban como uno de los delincuentes menos resistentes de la colmena. Aún así, la mirada del chico lo hizo reflexionar. Le habían enseñado a leer a la gente durante casi toda su vida. Los ojos del niño eran agudos y con forma de águila. Demasiado mayor para su edad, tendría que tener cuidado con este. Finalmente se detuvieron antes de que Agun, el niño, les hiciera un torpe saludo. Presentándome para el servicio. Dijo con una voz demasiado alegre, y Octus inmediatamente le cayó mal. Nadie debería estar tan alegre en este lodazal. Agun miró por encima de su único ojo que asomaba. ¿Colt te envía? Tane y Clovis se detuvieron por un momento, mirando a los dos recién llegados pero, afortunadamente, permanecieron en silencio por ahora. Sí, señor. El otro saludó con vehemencia al empleado, que parecía menos animado, pero más serio. El bueno de Octus lo consideró un hombre sensato. Agun levantó una ceja, preocupado. ¿Nombres? Subaru Natsuki y Nisek Van Berfled. Estamos listos para poner a los malos a su servicio, señor. Era la alegría cansada y forzada de alguien que apenas lograba mantener la voz. Puede que no le gustara, pero solo por eso, no lo odiaba. Sabía lo que era intentar fingir cuando la mente se te desmoronaba. Agun levantó una ceja. ¿Usas ese chiste a menudo? El chico sonrió aún más. Cada vez que puedo, señor. Zorik resopló. Basta de tonterías. Se puso de pie en el espacio lleno de gente y le tomó la mano. Agun Zorik, llámame Zorik. Escucha lo que te digo y no hagas ninguna tontería, y nos llevaremos bien. El empleado miró la mano con vacilación, pero el muchacho la tomó sin pestañear. Estoy seguro de que puedo romper una de esas reglas en unos pocos días si me das la oportunidad. Agun frunció el ceño. Si alguien muere, te disparo. La sonrisa del chico no desapareció. Solo yo, señor. Octus gimió. Oh, por los dientes del emperador, pensó, otro más. Subaru tomó la pala. Cavaban hacia adelante desde donde Agun les había indicado, todos con movimientos tranquilos y firmes. Fue agradable. Tenía que admitir que la paz no duraría, claro. No había sido así desde su llegada, ni siquiera antes, pero ahora, con lo que esperaba que fuera barro y una pala en las manos, se sentía un poco menos peligroso. Van Berfled seguía temblando, pero no lo culpaba. Si solo fuera 2 años más joven, también lo estaría. Los demás también eran buenos. Le gustaban Tane y Clovis. Eran los gemelos graciosos que nunca supo que necesitaba. Octus estaba bien, pero un poco estirado para su gusto. Solía tener que lidiar con Julius, que era mucho peor. Zorik era genial en ese sentido.
Los hombres mayores con una mirada penetrante eran geniales. Parecía excitable, pero Subaru había lidiado con personas mucho peores que excitables en su época, así que no le importaba. Oyó un crujido y se detuvo en su excavación, de pie sobre una de las zanjas, pala en mano. Se lo habían quitado a una persona que yacía en el barro con la mirada vacía. Eso era lo peor de todo, los muertos. Incluso cuando tenía que luchar contra zombies, no se sentía así. Como si el mundo estuviera vacío. Se sintió impotente por primera vez en mucho tiempo mientras excavaba en el lodo oscuro. Era como si hubiera podido detenerlo, pero sabía que era imposible. Simplemente sentía como si recordara la ciudad de la Puerta del Agua. Entonces, había prometido que nadie que no hubiera estado dispuesto a morir por una causa moriría. Ahora observaba, incapaz de cavar, preparándose para ser atacado de nuevo por cosas que antes eran personas. Oyó un ruido y levantó la vista, paralizado al ver justo encima de su improvisada golondrina. Estaba seguro de la línea de la trinchera. Agun probablemente le gritaría que la volviera a cavar. Una mujer, no dos mujeres en una cáscara quemada de lo que debía ser una especie de coche excavando. Se quedó mirando y se agachó. Aún no lo habían visto, pero no entendía cómo no lo habían oído. Estaban a solo unos metros de distancia, en la misma carretera, y él estaba detrás de un muro. Debió de haber creado un punto ciego que les impidió verlo a él y a los demás que lo acompañaban en movimiento. Levantó la mano y los demás que estaban con él también dejaron de moverse, mirando por encima de la cresta que habían estado formando. La primera mujer tenía el pelo castaño y suave, oscurecido por la grasa de no haberlo lavado. Llevaba uno de esos trajes de telar que usaban las otras mujeres que había visto por allí. Debía de ser una prenda vieja de algodón oscuro, desgastada por el uso. Llevaba un delantal atado al cuello. Era sencilla en cierto modo, de rasgos sencillos y una mandíbula prominente. Pantalones y camisa blancos sueltos sobre su cuerpo y guantes blancos manchados en sus manos, gruesos y acolchados. Debía de tener unos 30 y tantos años. Incluso se agazapó en una trinchera a metros de distancia, oculta tras el vehículo que estaban saqueando. Había un brillo obstinado en sus ojos. Subaru sabía que no querría pelear con ella. La otra tenía el pelo canoso, como si estuviera envejeciendo antes de tiempo. Era más joven, más o menos de la edad de Subaru, aunque un poco mayor, probablemente de 20 y pocos años. Tenía una cicatriz en un lado de la cara, que marcaba lo que podría haber sido bonito. Era antigua y le recordaba aquellas fotos que vio en la vieja fábrica de Japón durante la guerra. Tenían rasgos suaves, casi como los de una sierva, vestían el mismo atuendo de telar que las mujeres y tenían suaves ojos marrones. Deambulaban por la cáscara quemada, como si buscaran algo. «Carroñeros», dijo Octus con desdén, y Agun le dio un puñetazo en la cabeza por ello. A solo 2 pies de distancia, Subaru se agachó como si estuviera en el lodo. La mirada de indignación de Octus casi hizo reír a Subaru antes de volver a observar a las mujeres. «Sobrevivientes», corrigió Agun. Van Berflet se asomó. «¿Qué hacemos?» La cabeza de Subaru le recordó a la de un topo que toma prestado de la tierra. ¿Robarles sus provisiones?, preguntó Clovis, y Zorig lo miró con sequedad. «Si lo intentas, muchacho, te romperé tu linda nariz». Tan jadeó dramáticamente. No es su nariz. Es su única cualidad buena. Agun suspiró. «Hijos, todos ustedes. Creo que deberíamos ayudar». Subaru ofreció conseguir una mirada fulminante de Octus. «¿Y qué? ¿Que me roben?». Subaru giró la cabeza y le devolvió la mirada con los ojos entrecerrados al hombre mayor. «Es lo correcto». Gritó demasiado fuerte, recibiendo un puñetazo del hombre mayor. Subaru esquivó su entrenamiento de Clint, que llegó justo a tiempo, esquivando por poco el puñetazo que se dirigía a su cabeza. Eso hizo que Agun frunciera el ceño un poco, como si estuviera sorprendido de haber logrado esquivarlo. «Un idealista, perfecto, justo lo que necesitamos». «¿Qué hicieron los santos de tu mundo?». «Asegurarse de que nadie muriera de hambre». «Menuda mentira patética, ¿no crees?», murmuró Clovis, sin parecer notar su pequeña maniobra, pero Tanisi, con la mirada fija en Subaru.
Subaru se removió ligeramente en el suelo, incómodo ante aquella mirada tan intensa, antes de que Tane volviera la vista hacia el hombre bromista que regresaba. Las mujeres aún no los habían notado, y Subaru decidió que ya era suficiente y se levantó a toda prisa. «¡Oye!», gritó, y Van Berflet fue a agarrarlo. «¿Qué haces, idiota?», espetó, pero Subaru los esquivó mientras corrían hacia ellos. «¿Necesitan ayuda?», gritó de nuevo, y finalmente, las mujeres parecieron notar que agitaba sus varitas frenéticamente para llamar su atención. Abrieron los ojos como platos, y antes de que Subaru pudiera decir nada más, salieron corriendo, casi saltando del vehículo. Subaru maldijo, y a pesar de escuchar la voz de Agun detrás de él gritándole que regresara allí, plantó sus pies en el suelo y se lanzó hacia adelante, persiguiendo a las figuras que huían. «Esperen. Solo intentamos ayudar». No se detuvieron. Novid corrió con todas sus fuerzas. No era tan rápida como Roxik, pero esperaba dejar atrás a lo que parecía un desaliñado soldado de las fuerzas de defensa de Israel que la seguía. Su arma lo delató, aunque lo tomó por idiota. El bombardeo les había dejado sin palabras hacía días, y desde entonces, solo conocía un silencio ensordecedor. Era casi agradable. Había algo de paz en ello. Ella siempre fue la suave, y sabía que si escuchaba el sufrimiento y el crecimiento a su alrededor, podría quebrarse. Roxik, su antiguo supervisor, ahora solo esperaba sobrevivir. Su pérdida de audición la afectaba mucho más que antes. Siempre se imaginaba en una burbuja, protegida del mundo, y no poder oírla ayudaba a lograrlo. Era todo lo que le quedaba. Ahora jadeaba con fuerza y sudaba. Era difícil moverse por las calles llenas de escombros, pero no importaba. Roxik, con sus señas de pandilla bastarda, le había dejado claro lo que ocurriría si se topaban con soldados. Los soldados nunca eran amables solo con las chicas. Ella lo sabía mejor que la mayoría. Era fea, así que al menos tenía eso, pero la cantidad de veces que había pasado por un callejón de colmenas y tenía que seguir caminando le ponía los pelos de punta. Esa era una de las razones por las que se alegraba de no poder oír ya. Incluso si sobrevivía a esto, nunca tendría que volver a saberlo. Roxik seguía mirando hacia atrás, moviendo los labios, y Novid pensó que le gritaba que siguiera adelante, que avanzara más rápido, o tal vez solo le gritaba que se rindiera. No le sorprendería que, de todos modos, no valiera mucho. Estaba doblando una esquina cerrada frente a Roxik cuando la vio tropezar, pero tenía sudor en los ojos, cegándola, y no vio los brazos que se disparaban detrás de ella. Ella gritó, pero no pudo oírlo, pero estaba segura de que gritó cuando una mano le tapó la boca. Ella luchó lo mejor que pudo, pateando y mordiendo como su mamá solía decirle, sin hacer más ruido, aunque sabía que más ruido podría atraer más gente hacia ella, y cuanto menos tuviera que sobrevivir, mejor. Sintió la mano sobre su boca con la lengua. La vio con el rabillo del ojo e hizo lo que una chica de telar siempre debía hacer. Enseñó los dientes y apretó los dientes. La persona que la sujetaba no la bofeteó a pesar de notar el sabor de la sangre en su boca. Era espesa y salada, y le sabía bien en la lengua. Tenía muchísima hambre. Llevaban días sin comer, y el agua que bebían era turbia y salía de grifos que probablemente se agotarían pronto. No sabía qué harían entonces. El agua de los charcos los mataría. Lo sabía con certeza, pero no había agua para todos, y ni siquiera las empalizadas que encontraron en los hábitats eran suficientes para sustentarlos. Casi esperaba que no sobrevivieran a los hombres. Al menos, esa sería una muerte más rápida. Los brazos no se soltaron a pesar de que probó la carne, pero él tampoco la lastimó. Había otros, y entonces miró frenéticamente. Alguien más sujetaba a Roxik, un hombre más grande, de rostro atractivo y mirada fría. No le gustaba y forcejeó con más fuerza. No oía al que silbaba de dolor detrás de ella, pero sentía su aliento en el cuello mientras jadeaba. Alguien, otro hombre, un hombre cansado y fibroso, estaba allí, con las manos sobre sus dientes, arrancándoselos de la mano del otro hombre. Intentó morder, pero con la larga nariz de lo que debía ser un empleado usando ambas manos para arrancarle la boca de encima, no tenía muchas posibilidades. Sus dientes se separaron de su carne, con algunos mordiscos pegados a ella.
El hombre que la sujetaba apartó la mano de su boca, y ella experimentó un placer perverso al ver el daño que le había causado. Profundas heridas punzantes supuraban sangre espesa y roja de los agujeros en su carne desgarrada. La alarmó, nunca antes había sido así, nunca tan violenta, pero si la iban a dejar herida o muerta, lo menos que podía hacer era lastimarlos a su vez. Luego, vio a más hombres, todos tambaleándose en su visión periférica. No podía oírlos hablar, pero vio sus labios moverse. No fue hasta que un hombre mayor y tuerto apareció en su visión en el oscuro callejón que se dio cuenta de que nadie la había lastimado. ¡Qué extraño! Ella creyó que ya estaba frente a ellos, con la mano moviéndose en los sombríos signos de la pandilla Delfín. Estaba lo suficientemente cerca como para que ella reconociera el significado de los rápidos movimientos. Claro, había señales que no reconocía, pero era como una frase. Podía completar los fragmentos con su mente. No vamos a hacerte daño, decían sus manos, y ella no creyó ni una palabra hasta que lo miró a los ojos. Su mirada era sincera, y fue entonces cuando la primera gota de confusión la atravesó. Mis hombres te van a dejar ir. Por favor, perdona a esos idiotas. Tenía las manos cansadas y fuertes. Debía de ser un viejo minero. Conocía esos callos por las manos de su padre, que murió cuando un túnel se derrumbó cuando ella tenía 10 años. Parpadeó. Esto no estaba resultando como le habían dicho que los hombres hacían con las mujeres solas. Aún así, mantuvo la guardia alta y estaba lista para correr cuando las manos la soltaron. La adrenalina corría por sus venas. Miró a Roxic, que estaba rígido en los brazos del hombre corpulento, guapo y frío. Entonces se movió, indicando que quería mover sus propias manos. Tras un momento de reticencia al ver que sus labios se movían, el hombre la soltó. Le sorprendió que Roxic no echara a correr. ¿No eres PDF? Sus manos, viejas y nudosas por un trabajo que las envejeció demasiado rápido, eran casi delicadas comparadas con las de los viejos mineros. No. Somos soldados rasos de la compañía. Este idiota, le hizo un gesto con la cabeza al que la sujetaba, y de repente ella quiso darse la vuelta y verle la cara. Un impulso casi irresistible la invadió. No se movió. ¿Pensabas ayudarte? El viejo minero levantó el meñique para indicar una pregunta. Era un gesto casi cómico en unas manos tan grandes. Ella empezaba a relajarse, a pesar suyo. No encajaban con su idea de hombres peligrosos en los callejones. Roxic miró hacia atrás y pareció relajarse por completo. Novik no lo entendió hasta que el hombre dijo algo y los brazos la soltaron. Se tambaleó, miró hacia atrás y se detuvo, sintiendo una repentina sensación de culpa. No era solo por la edad del chico, no era un hombre, era un adolescente, los adolescentes podían ser muy peligrosos, sino por su mirada. Era tan sincera que dolía. Nunca había visto a un colmenero con esos ojos. Sus rasgos también eran extraños, pero eran sus ojos, casi negros pero extrañamente dulces, extrañamente dolidos. No podía ser un colmenero. Sus ojos eran demasiado jóvenes y demasiado viejos a la vez. La colmena le habría quitado eso a golpes. Por eso se sentía culpable, y de hecho, se dio cuenta de que él nunca la había lastimado. Incluso cuando ella lo mordió, él nunca la lastimó. Roxic le hacía señas rápidamente al hombre, el líder. Supuso que se trataba del minero tuerto que le devolvía la seña, hablando de su propósito y su líder, pero no podía dejar de mirar al chico. Sus extraños ojos hicieron que pareciera que se había dado cuenta de esas pequeñas flores de vid que eran suaves, de color marrón oscuro, pero no feas como todo lo demás en la colmena. Lo único que crecía en todo el metal provenía de una de esas películas que vio una vez. De campos infinitos que el dios emperador algún día les traería. Era el único planeta que había conocido, y era tan venenoso como el lodo químico que producían las fábricas, pero era suave. Echó un vistazo. Ahora había 6 hombres. El chico se envolvía la mano con un paño roto y le silbaba al otro dependiente, mucho mayor. Luego otros 2, el guapo y frío, y el mayor, cansado, hermanos, supuso. Finalmente, un florín con aspecto presumido. Estaba segura de que todos llevaban armas y estaban cubiertos de mugre. A ella no le importaba. A ella también le importaba. Se giró hacia Roxic, frunciendo el ceño.
¿Qué estamos haciendo? Roxy echó un vistazo. Nos están ofreciendo algo. ¿Qué? Si les ayudamos a luchar, conseguimos comida. ¿Vamos a hacerlo? Se removió, sacándose la sangre de los labios. Casi no quería que supiera a nada y tenía muchísima hambre. Roxy se volvió hacia el minero tuerto que lo estudiaba atentamente mientras miraba de reojo lo que debía haber sido él gritándole a los demás y agitando las manos en movimientos que le recordaban a Roxy que estos dos se llevarían bien. Ella simplemente lo sabía. Su mirada era firme y nada amable. Nadie en la colmena era amable, pero tampoco cruel. La mano de Roxy se movió. No tenemos elección. Novick asintió, escupiendo lo que le quedaba de sangre en la boca. Esperaba que la comida que tuvieran no fuera almidón de cadáver. Estaba harta de los muertos. Habían hecho una pequeña fogata en su refugio. Aún no había habido otro ataque frontal, y eso estaba poniendo nerviosos a los demás. Subaru solo intentaba aprender las señas que todos usaban. En el momento en que se lo contó a las chicas, Novick y Roxy, se enteró de que sus nombres eran sordos. Se prometió a sí mismo que aprendería a hablar con ellas. En parte para asegurarse de que Novick no lo mordiera de nuevo. Aún le dolía la mano por los dientes que ella le había clavado. La había envuelto en su camisa rota lo mejor que pudo, pero solo esperaba que no se le infectara. Había muerto de muchas cosas en su vida, pero la carne podrida no era una de las que quería probar. Era cálida, y ninguno de ellos sabía si el fuego atraería al enemigo, pero considerando que probablemente serían atacados de todas formas, Agun les permitió hacerlo. Ella guió sus manos en las formas correctas para decir, mi nombre es Subaru. Bueno, no exactamente eso. Explicó que era común en la colmena Verbun que cada pandilla tuviera su propio lenguaje de señas. Los árbitros eran acechados con dispositivos de escucha, así que habían desarrollado sus propias señas para compensar. Bueno, ella no se lo dijo. Agun lo hizo después de traducirlo. La forma de sus manos significaba respeto por el nombre Subaru, pero le pareció una tontería. Aún así, podía imaginarse cantándole eso a algún enemigo derrotado, como en una película de acción, mientras yacían derrotados bajo sus pies. Le fascinaba la idea. Estaban acurrucados en los pequeños agujeros que se habían hecho, las manos de ella, callosas y llenas de cicatrices, moldeaban las de él con cuidado. Sus dedos estaban rígidos al moverse. Aparte de lo de morder, no estaba tan mal. Los demás, de alguna manera, habían encontrado una baraja de cartas desgastadas que él no quería conocer y las jugaron mientras barajaban. Roxy parecía estar ganando a pesar de que Clovis y Tane, muy obviamente, usaban su sordera para hacer trampa. Van der Vliet estaba rezando, esa era otra cosa que estaba captando. Estas personas eran realmente religiosas. Eso los llevó a su conversación actual sobre lo que llamaban psíquicos o brujas, y Subaru estaba teniendo dificultades para ocultar su horror. Así que se los llevan sin más. No pueden despedirse de su familia. Nada. Simplemente se van. Agun se encogió de hombros mientras fumaba uno de esos cigarrillos de Io, con columnas de humo saliendo de su boca. Novick frunció el ceño al mirarse las manos mientras ella intentaba que el movimiento fuera perfecto, golpeándolo cuando perdía demasiado la concentración. Así es como se hace, son peligrosas. ¿Qué quemas en vez de eso, brujas? Subaru se resistió un poco, recibiendo un golpe de la chica sorprendentemente fuerte. Se disculpó a pesar de saber que no podía oírlo, y sintió que eso era lo que aprendería a continuación. Por un momento, se dedicó a moldear sus manos correctamente, logrando movimientos de dedos sorprendentemente delicados y perfectos. Agun resopló. ¿Qué? Espetó Subaru. Novick pareció divertido. Acabas de insultar a su bisabuelo, lo llamaste un gran enjambre. Subaru retrocedió. Lo siento, dijo, agitando la mano frenéticamente. No, ella se rió. Fue una risa extraña y desafinada, probablemente porque ya no se oía, pero fue agradable. Le alivió la tensión de los hombros. Tenía la extraña sensación de que ella no era de las que se reían mucho. Frunciendo el ceño de nuevo, bajó la mirada. No, de donde yo vengo no tratamos a la gente como ganado. Agun soltó otra bocanada de humo, con una mirada distante, casi cariñosa.
Parece que te lo estás inventando, muchacho. No miento. Espetó Subaru, recibiendo otro golpe por su esfuerzo. Siseó, frotándose el brazo. Había golpeado el mismo punto 2 veces. ¿Dónde Yocom? ¿Oíste eso? Preguntó Tane de repente, interrumpiendo su voz con una seriedad terrible. Subaru los miró a todos, frunciendo el ceño. Moviéndose, Agun tomó su arma y se acostó a su lado. A Tane se le olvidaban las cartas, y a Clovis también. Incluso Vanderfled había dejado de aferrarse al collar dorado que llevaba al cuello. Tane se puso alerta y miró por encima del muro de la trinchera. Oí algo. Asomando con cautela por encima del muro de la trinchera, llevaba el arma al hombro. Subaru vio que sus ojos se agrandaban y que tenía grandes orbes redondos en la cabeza. La gente de Tiersenel y una bala le hizo estallar la cabeza en pedazos carnosos. Subaru se abalanzó sobre él y Clovis lo arrastró hacia abajo mientras caía muerto en una pila de su propio barro espeso y húmedo. ¡Ataque! Gritó Agun y alzó su arma para dispararle a Subaru, tambaleándose. Al girarse, vio un cuerpo embistiéndolo. Cayó al suelo con una respiración entrecortada. Jadeó en busca de aire, mirando fijamente a alguien que estaba encima de él. Se habían metido en las trincheras. Intentó gritar, con los oídos zumbando. Para advertir a los demás, los ojos de la persona. Azul grisáceo y lo que debió haber sido un anciano, la piel arrugada por una larga boda brillaba a la luz del fuego. Sucio y sin lavar. Se detuvo, como si oliera algo, con el cuchillo a punto de hundirse en el pecho de Subaru, cuando abrió los ojos de par en par. Sus ojos estaban tan furiosos que parecían casi inhumanos, y sin embargo, tan tristes que su humanidad aún brillaba ante todos. «Bendito seas», jadeó la persona con una voz que lastimó los oídos de Subaru. Antes de que la bala le atravesara la cabeza. Salpicando trozos de carne y sangre del hombre sobre el rostro de Subaru. Lo apartó de un empujón, sintiendo su peso muerto extrañamente cálido. Sus manos temblaban y estaban empapadas de sangre. Respiraba tan rápido que no podía respirar. Perdía el control del hombre constantemente. Finalmente logró empujarlo y, resbalándose en el barro húmedo, se puso de pie. ¿Su arma? ¿Dónde estaba su arma? Pensó hasta que sintió que alguien le ponía algo duro en las manos. Levantó la vista y era Agun quien le había metido el rifle láser. El hombre atravesó a alguien con una armadura de batalla de color ocre con el gran cuchillo reluciente y los dientes afilados y dentados que guardaba en la cintura. Estaban en las trincheras con ellos. Cuando entraron en las trincheras con ellos, Subaru giró su arma, intentando disparar. Intentando no herir a nadie de su lado. Se estrelló contra la grieta donde había estado descansando momentos antes. Su arma se abrió de par en par. Uno de ellos lo miró fijamente mientras Roxik, el viejo murciélago, se desplomaba del extremo de un machete largo y oxidado que tenía en las manos. Gritó, disparando ráfagas amplias y brillantes al hombre. La sangre brotaba a borbotones de los agujeros. Los labios del hombre se movían. No podía oír las palabras por la sangre que le latía en los oídos, pero sabía lo que decía. «Bendito seas». Subaru siguió disparando. Tras eliminar a 2 más de estas cosas, estos humanos que no eran humanos casi se pierden a Clovis, que los agarraba. La rabia y el dolor en su rostro apuñalaban una y otra vez a uno que simplemente no caía. Era un hombre grande y fuerte de unos 40 años, y los símbolos grabados en su rostro dolían a la vista. Lo derribaron por detrás y cayó con fuerza al suelo. El barro y la sangre le llenaron la boca mientras comenzaba a atragantarse. Uno de ellos lo arrastraba. No lo apuñalaba, sino que lo jalaba hacia atrás, se dio cuenta con un escalofrío. Luchó y forcejeó para ponerse a salvo. Pateando y mordiendo mientras la criatura cantaba una y otra vez. Parecía olfatearlo, bendito, bendito, bendito. Logró golpearle la cara con el cañón de su último rifle y volarle la cara. Alguien gritaba, no sabía si era él. Los estaban arrollando. Intentó levantarse, pero se resbaló y se arrastró sobre el hombre que acababa de matar. Su brazo cayó en el agujero reventado de un cofre de Vanderfled. Sus ojos estaban vacíos y muertos. No, 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 no. Subaru pensó en arrancarle el brazo de la cálida cavidad.
No, sintió que su mente daba vueltas. Quería vomitar, pero seguía moviéndose. Tenía las manos resbaladizas y calientes por la sangre, y se le escapaba el agarre mientras se arrastraba hacia adelante. Un cuerpo lo golpeó por detrás y volvió a caer. Era otro Bocian loco quien lo olía, casi perdido en una neblina eufórica. Subaru se sobresaltó al percibir el aroma de la bruja. Estaban oliendo el aroma de la bruja. Levantó la vista y se encontró con la mirada furiosa de Clovis. La criatura se giró. Clovis se cernía sobre ellos. La criatura sobre Subaru, el otrora hombre, lo inmovilizaba. Ahora era carne, huesos y huesos, a pesar de tener forma humana, sus ojos no lo eran, pero se abalanzó frente a Subaru como para protegerlo de Clovis. Clovis, una figura que jadeaba con la mirada perdida en una neblina de sed de sangre. El fuego brillaba en el largo cuchillo de sierra que aún tenía en la mano. Subaru no sabía por qué lo tenía, pero sus bordes dentados apuntaban hacia donde Subaru se arrastraba en la tierra intentando levantarse. Intentando escapar. Bendito, 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 cantaba el hombre que se arrastraba sobre él, atrapándolo, protegiéndolo. Sus ojos se encontraron con los de Clovis, y los abrió en estado de shock. No había nada más que dolor y rabia en la mirada de Clovis. «Espera», gritó mientras el cuchillo se hundía, atravesándolos a Socian y a él en el corazón. «Está muerto», murmuró Clovis. «Mi hermano pequeño ha muerto». Su voz se quebró de una forma que Subaru rara vez había oído mientras se inclinaba sobre ellos. Sus ojos se perdieron en el recuerdo de una espada que atravesaba el pecho de Clovis. Ni siquiera se inmutó. Con el cuchillo de sierra clavado a él y al fanático en el suelo manchado de sangre, Subaru miró a los ojos azules de Clovis. Sintió algo en la cara mientras su sangre se unía a la del resto, acumulándose en las trincheras recién cavadas. Algo húmedo que no era sangre. Oh, pensó mientras todo se oscurecía. Clovis estaba llorando. Fin del capítulo. M. Ok, por si no te diste cuenta, el capítulo ya se terminó. Sin nada más que decir, sigo con lo mío.